Santiago, Santiago Gómez, con el que vamos a comentar sobre precisamente esta coyuntura política. Me imagino, Santiago, que vamos a empezar con lo que acabamos de comentar con Vanessa, es decir, esta molestia del presidente cada vez que se le hace una pregunta en torno a sus propias contradicciones, ¿no? A contradicciones que él no ha sabido responder ante la autoridad. Entonces, hoy día ha dicho que la prensa es un chiste. Bienvenido, Santiago. Hola Maritere, ¿cómo estás? Hola a todos los que se suman a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente, el presidente Castillo hoy nos muestra otra vez ese rasgo de su personalidad, que es esa personalidad poco acostumbrada a estos usos de las conferencias de prensa, de las actividades oficiales. Un presidente que no se sintió cómodo con las preguntas incómodas que la prensa está obligada a hacer. Maritere, ¿qué pasó? Estaba el presidente supervisando una revisión que se hace de las tablets que han llegado y que serán repartidas a los estudiantes a inicios de clase. Estamos hablando de un número de más de 100.000 tablets que llegan, se revisan, y el presidente se concentró en esto en un almacén en Lurín, revisó cómo estaban los trabajadores chequeando estas tablets, terminó este momento, se acerca donde los periodistas. No estaba planificada esta declaración, los periodistas lo llaman y vamos a ver nuevamente, Maritere, este momento, porque la verdad es que el presidente en este caso sí tiene un calificativo para la prensa, califica el trabajo de todos los periodistas que están allí cubriendo el evento como un chiste. Es algo que también está empezando a tener algunas consecuencias. Después vamos a comentar, Maritere, qué colegios profesionales se están pronunciando, pero antes vamos a ver nuevamente este momento donde el presidente se ofusca por una pregunta y después vemos también por qué estaba enojado el presidente. Pero primero, el momento. Vamos con eso. ¿Por qué no me acompañan? Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Son importantes, presidente. ¿Cómo le voy a mentir al país? No tengo por qué estar mintiendo. Estamos hablando. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? ¿Cómo están los Centroamérica? Acompáñanos. Si gusta, yo les pongo movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Lo resto que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con otra cosa. Presidente, pero céntrese en las cosas del país. Céntrese en las cosas. Eso es lo que les interesa a ustedes. Pero yo no me voy a comprar ese pleito, ¿saben por qué? Porque yo tengo que estar atendiendo a las urgencias que tiene este país. La educación de Perón. A ver, pregunta sobre ¿dónde está la educación? Presidente, dígame dónde está la escuela más lejana del país. Presidente. O sea, Santiago, como que el presidente tiene errado el rol que debe cumplir la prensa. Él cree que la prensa es su aparato de relaciones públicas. Él cree que la prensa es su portátil. Él cree que cuando va a una inauguración la prensa va a aplaudirlo o a decirle que todo está muy bien. La prensa tiene un rol claro y es el de cuestionar. Mucho más en momentos donde él no ha sabido explicar las reuniones que tiene en Breña, no ha sabido explicar la relación que tiene con esta lobista Karelim López. O sea, no solamente no ha sabido explicar, sino que tiene versiones contradictorias, lo que claramente hablan de que está mintiendo, así con todas sus letras, que está faltando a la verdad, en la versión 1 o en la versión 2. Y es esa contradicción, Maritere, la que termina enojando al presidente, porque anoche se conoció cuál fue la versión que dio el presidente Castillo ante los fiscales que investigan precisamente este entramado de visitas a la casa de Zarratea. El presidente habría tenido dos contradicciones que la prensa resalta desde hoy muy temprano en la mañana. Una primera contradicción: el presidente dice no conocer a Karelim López ante los fiscales, cuando antes el presidente en entrevistas ha dicho que sí la conocía, que sí la recibió en su despacho. Otra contradicción es que el presidente dice tampoco conocer a la madre del señor Sánchez, que es el dueño de la casa de Zarratea. Una persona a la que antes el presidente se había referido como una paisana que le acercó un vaso de agua, una mujer que le atendía, por ejemplo, le servía comida cajamarquina, le preparaba esto en la casa de Breña. El presidente había señalado que sí la conocía y ante los fiscales la declaración que queda y que tiene peso judicial es que no. Estas dos contradicciones fue lo primero que la prensa quiso consultarle al presidente, por eso quizá ahí la pregunta del periodista cuando le dice: ¿usted le mintió al país, presidente?,
es lo que termina sacándolo un poco de Santiago, sus casillas al jefe de Estado, Maritere. Claro, y nosotros también nos quedamos con la duda porque también recordarás que el hijo de Vidalina Sánchez, la madre, ¿no es cierto?, de la señora de la que estamos hablando, comentaba, no, si es una casa familiar, ahí vive mi mamá, a él le gusta la comida regional, mi mamá le prepara con mucho cariño, él acude para comer. Claro, y todo el mundo se preguntaba, pero ¿acaso no puede comer en palacio, no le pueden preparar su comida preferida? Entonces ya nos da un indicador de que, bueno, finalmente, ¿es una casa familiar donde vive la madre, donde él va a comer, o es lo que hemos visto en los últimos videos, una casa donde van los lobistas, donde la gente se reúne seguramente para concretar otro tipo de negocios y no para comer precisamente, ¿no? Y es el presidente el que tendría que aclarar este panorama, pero lo que ha preferido es, en este caso, dar una versión a los fiscales, una versión que finalmente, reitero, es la más importante porque esa es la versión que queda en los archivos de este proceso de investigación. Ha querido dar esta declaración y termina hoy enojándose con los periodistas que le hacen esta pregunta en, reitero, total uso legítimo de su rol como periodistas. Es el presidente el que se ve más bien desubicado en esta confrontación legítima que es una conferencia de prensa, o que, ponte, ya no llamemos conferencia de prensa, llamemos actividad oficial esta la del presidente. No, porque él no tiene realmente una conferencia de prensa porque él no le gusta el encuentro con la prensa, él huye de los encuentros con la prensa, de las entrevistas, jamás una entrevista de tú a tú, y tampoco está acostumbrado a las conferencias. ¿Por qué? Probablemente porque lo que va a decir va a entrar en contradicción, porque tú comprendes, Santiago, lo sabemos todos, cuando tú, digamos, la verdad te acompaña, no entras en contradicción, pero él, en el momento que ya se enfrenta y le van a preguntar una cosa y otra y no van a cuadrar los datos, entonces eso a él lo ofusca y él prefiere claramente no responder, lo estamos viendo, ¿no? Es así, y la verdad es que se pudo haber manejado mejor también esto desde el protocolo, desde coordinar antes si el presidente iba a dar unas declaraciones, porque finalmente hemos visto a un presidente que intenta remar con un argumento, intenta, o en este caso lo hace, lanza un calificativo sobre los periodistas, pero después vemos al ministro de Educación tratando de ayudar al presidente a salir de este paso, diciendo, a ver, hay otras preguntas por ahí. Vamos a ver este